Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, amados hermanos, hermanas y amigos, en esta hermosa hora, en este hermoso momento que Dios nos concede la oportunidad de vivir y poder compartir su santa palabra, sus santos consejos, sus testimonios, para que así, hermanos, seamos personas de bien. Alabado sea el Señor. Quiero decir, hermanos, que la palabra de Dios es tan importantísimo para el ser humano. Nosotros tenemos doble naturaleza, la naturaleza espiritual y la naturaleza física. Hermano, y lo físico lo alimentamos con los alimentos, con el agua y todo lo que beneficia a nuestro organismo. Bueno, pero el alma, el espíritu, ese se alimenta solamente con la palabra de Dios, con los consejos de Dios, porque es lo único que nos puede llevar, hermanos, por el buen camino. Los consejos de Dios, la palabra de Dios, sus reglas, sus fórmulas, hermanos, sus códigos, que nos van a llevar por el buen camino y no suframos consecuencias negativas y no suframos, hermanos, derrota. Entonces necesitamos la palabra de Dios. Y en esta hora vamos a hablar un tema importante. Vamos a hablar sobre la oración. Pero antes vamos a leer la palabra de Dios, esperando la atención de cada uno de ustedes, porque ahí está, hermanos, la solución. Ahí donde se encuentra la solución, hermano, de parte de Dios, cuando oramos. Dice la palabra de Dios allá en Mateo capítulo 26, verso 38 al 45. Entonces Jesús le dijo, claro, a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está presto, pero la carne enferma, está débil. Otra vez fue y oró la segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolo se fue de nuevo y oró la tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansar. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, se acerca el que me entrega. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, el título de nuestro mensaje ahora es El Señor Jesús y la oración. El Señor Jesús y la oración. Bueno, tomando en cuenta, hermanos, lo que nos enseña la palabra de Dios acerca de la oración, hermano, la persona íntegra, hermanos, que practicó con toda integridad la oración fue el Señor Jesús. Hermano, y quiero decirles en esta noche, la oración, hermano, es el único medio como el ser humano se puede comunicar con Dios. No hay de otra manera, solamente por medio de la oración. Porque es el medio en donde hablamos con Dios. Les aclaro, no confundan rezar con orar. Rezar, la misma palabra lo dice, rezar, repetir. Rezar es repetir algo aprendido, pero orar es la libre expresión de nuestro corazón hacia Dios, hermano. Esa es la oración.
Hermano, rezar eso es repetir y repetir algo que se aprende de memoria. Pero la oración es, hermano, no tiene una fórmula. Solamente es hablar con Dios sobre sobre las diferentes necesidades, sobre las diferentes, hermanos, circunstancias en que estemos pasando, diferentes peticiones, necesidades. Todo tenemos que llevar en oración. Esta hermosa historia preciosa, hermano, como el Señor Jesús, hermano, llega el momento crucial en donde Él tiene que ir a la cruz, tiene que dar su vida para pagar el precio de la salvación del ser humano. Y dice el verso 38, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Hermanos, muchos, miles de casos, miles de circunstancias enfrentó el Señor Jesucristo mientras estuvo sobre esta tierra. Miles de circunstancias, miles de situaciones de diferentes, hermanos, formas o maneras enfrentó el Señor Jesús. Pero, hermano, todo siempre lo enfrentó yendo a la oración. Y aquí se está llegando el momento para, hermanos, ir a la cruz, dar su vida por la humanidad, pagar el precio de la salvación del ser humano, derramar su sangre para que esa sangre limpiara, hermano, el alma del hombre, de la mujer, de todos sus abominables pecados, la sangre de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quiero que entendamos eso, hermano. Esto no es cualquier cosa. El Señor Jesucristo ve, observa todo lo por venir, hermano. Él sabe exactamente, a partir de ese momento, todo lo terrible que va a enfrentar, la situación adversa que va a enfrentar hasta llegar a la cruz, hasta morir en la cruz. Por eso en ese instante dice, una tristeza invadió su corazón, una inmensa tristeza vino a su vida, hermano, y él lo declaró, lo confesó, y mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Y a dónde busca el Señor? ¿A dónde va? Nosotros lo que hacemos es, ¿qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Y empieza a tronarse los dedos y ¿qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Y se empieza a pensar ¿qué voy a hacer? ¿Y a dónde voy? ¿No? Él sabía exactamente cuál es el paso a seguir. Por eso estamos hablando el Señor Jesús y la oración. Aleluya. La oración es el medio importante, único, perfecto. Agarra y dice, aquí hay que orar. Hay tristeza, una sobre tristeza, aquí hay que orar. Hay que ir a hablar con el Padre Celestial, con aquel Dios que vive y que tiene poder, que nos va a ayudar. Hermano, y se fue. Agarró a sus discípulos y se fue al huerto a orar. Y fíjese cuál era su petición. Sobre el temor que venía, sobre la gran tristeza, hermano, que iba a dar su vida por la humanidad. Él no debía ningún pecado, él no tenía nada que pagar por él mismo, sino era por la humanidad. Una tristeza por ese desprecio, por esa falta de aceptarle, por esa falta, hermanos, de amor hacia él. Tristeza su vida, tristeza, dolor, angustia. Hermano, pero él se va a la oración. Y fíjese, lo primero dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El Señor Jesús, el Hijo de Dios, aquel que nos reveló al Padre. Por eso, cuando habló con Felipe, ¿cuánto tiempo está que estoy contigo, Felipe, y no has visto al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque es la esencia del Padre. Cristo vino a revelar el Padre Celestial. Alabado sea el nombre del Señor. Él está orando al Padre. Y esto también quiero aclarar rapidito, hermanos. Muchos nomás creen en el Señor Jesús, que es el Padre y que es el Espíritu. No, el Padre es el Padre, el Hijo es el que vino a este mundo, el Espíritu Santo. Son tres personas divinas que colaboran, que unidos en la más perfecta unidad para la salvación del hombre. Hermano, y se va con el Padre a orar. Y fíjese lo que, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Eso está orando. Una hora oró esa misma palabra, porque era la petición importante, era la petición, era la necesidad urgente que estaba enfrentando el terrible
momentos de angustia, de tristeza, y él está diciendo que no sea mi voluntad, sino como tú, hermano. Y una hora va a ver sus discípulos, están todos dormidos. Bueno, seguimos rápido. En el verso que sigue, el 42, oró la segunda vez diciendo: Padre mío, si puede pasar, si no puede pasar esta copa sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Hermano, la tristeza, la angustia sigue, pero él se permanece, dice, si es necesario, dice, aleluya, pasar de mí esta copa sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Hermano, no podemos entender todo lo que sentía, hermanos, de donde provenía esa tristeza, sobre todo porque el mundo lo estaba despreciando. El ser humano, aquel que creó, era ahora en contra de él, del Creador. Pero bueno, dice muy claramente: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. No puede pasar, no se puede cumplir de otra manera, más que tiene que cumplirse en mí, pero que no sea como yo quiera, sino como tú. Bueno, y fue la misma petición, fue sobre el mismo, hermano, la necesidad que él tenía. Fue la tercera hora de oración, porque eso era lo que agobiaba su vida, porque ahí es donde necesitaba fortaleza, porque ahí es donde necesitaba, hermano, la bendición del Padre Celestial. Alabado sea el Señor. Lucas nos da una narración en el capítulo 22, verso 40. Llegó a aquel lugar y le dijo: orad que no entréis en tentación. El 41, y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Y dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Fíjese lo que narra Lucas. En esa oración dice, viene un ángel para fortalecerlo. Es la respuesta de la oración. Dios envió el ángel para fortalecerlo. El ángel es la presencia de Dios que vino y le fortaleció. Ahora dice el 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Bueno, ahí nos quedamos. Miren, hermanos, la respuesta de la oración: viene un ángel y lo fortalece, hermano, y él sigue orando. Y dice que era, hermanos, tan tenso su momento, su sistema nervioso estaba tan tenso, hermano, por la tristeza, por la angustia y por todo, hermano. Es una cosa que no podemos entender, pero estaba tenso su sistema nervioso tanto, hermano, que dice que estaba sudando, pero ya no era sudor de agua, sino eran gotas de sangre, porque de acuerdo a la ciencia, sus vasos sanguíneos se reventaron por tanta presión, hermano, en su interior. Aleluya, todo ese es el producto, hermano, de la tristeza, de la angustia que sentía, pero fue en el lugar adecuado, preciso, la oración, hablar con el Padre Celestial, que pase esto. Dice, es necesario que esto pase, pero necesito beberlo yo, pero que se haga tu voluntad, no como yo quiera. Vino el ángel, lo fortaleció y salió victorioso. Hermanos, que Dios te bendiga, y quiero ir finalizando esto, aplicando en nuestra vida. Vimos sobre el Señor Jesús y la oración. ¿Cuántas veces, hermano? Miles de veces. En todo lo que enfrentaba, siempre lo enfrentaba orando al Padre para dar respuesta, solución, sanar a los enfermos y todo. Tú y yo tenemos que seguir este mismo modelo. Tú y yo necesitamos urgentemente llevar este mismo modelo. Hermano, ahora no sea el Señor Jesús y la oración, sino tú y la oración, yo y la oración. Hermano, tenemos que seguir este modelo hermoso de la oración. Cualquier problema que estemos enfrentando, sea de salud, sea espiritual, tentaciones del demonio, de diferentes maneras, miles y miles de formas como el diablo te puede tentar, puede
herir tu cuerpo, tu carne, mandar alguna enfermedad, mil formas. Pero acuérdate, la oración, vamos con Dios y vamos a decirle: Señor, ayúdame, como ayudaste a Pedro cuando se hundía en el mar. Por un momento dudó, dice, se hundía, pero así como le ayudaste, ayúdame. Ayúdame como ayudaste a aquellos leprosos que desde una distancia le gritaron: si puedes sanarnos, si quieres limpiarnos, pues límpianos. El Señor Jesús dijo: quiero, sean limpios. Hermanos, sanó a la mujer por 12 años de flujo de sangre. A la mujer, hermanos, sirofenicia la sanó. Hermano, a la viuda de Naín le devolvió a su hijo. A Marta y a María le devolvió a su hermano. Aleluya, consolándolos, ayudándolos. Pero todo en la oración estaba el poder y la bendición del cielo. Es lo que tenemos que hacer. ¿Quieres que Dios salve tu familia, que restaure el que sea apartado, hermano, que sane, que salve, que cambie, que transforme las almas, las vidas? La oración. No nomás vamos a estar pensando, sino hay que actuar en la oración. Orando venceremos. Hermano, Dios te va a responder cuando tú ores. Dios te va a ayudar cuando tú oras. Así que Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video y haz uso de la oración.